tardes, bienvenidos a este acto de la presentación del libro 8 años de la historia de Segorbe, crónicas de Antonio Monserrat en el diario Teruelense Anuncia. En primer lugar, presentar al autor José María de Jaime y a David Montorio, que actuará de presentador del acto. La verdad es que para la Asociación Navarro Berter es un placer y es una satisfacción que un asociado de prestigio y un asociado activo tenga la deferencia de presentar este libro en nuestra casa. Un asociado activo, puesto que colabora con la publicación Yuste, es promotor de la publicación Yuste y además de ser promotor de la publicación Yuste, forma parte del consejo asesor, con lo cual es una persona que le tenemos mucha estima dentro de la asociación. También es verdad que José María, allá donde está, es activo. Agradecer la deferencia que ha tenido en la edición de este libro, puesto que él ha querido que la edición sea de la Asociación Navarro de Berter. Con lo cual, desde aquí se lo agradecemos, puesto que forma parte ya de nuestra historia de publicaciones. Personalmente, para mí es una satisfacción estar en este acto de presentación, puesto que José María y yo nos conocemos desde hace muchos años. Tenemos una sincera y una larga amistad. No sé si serían 13 años, 12 años, 13 años o 10 años. Desde entonces prácticamente ha sido toda una vida de cultivar esa amistad. Cierto es que 2 de nuestros hijos siguen cultivando esta amistad. Bien, exactamente. Bueno, pues en todo este recorrido, que prácticamente es toda una vida, pues yo como amigo siempre he seguido sus actividades culturales, que son múltiples y variadas. Él ha escrito multitud de artículos de investigación, ha escrito muchísimos libros, pertenece a muchas asociaciones culturales, tanto de Teruel como de Valencia, como de Segorbe, y en todas ellas participa activamente. Y hay 2 características de José María que yo percibo de toda esa trayectoria que ha tenido en cuanto a la actividad investigadora, a la actividad cultural, a la actividad literaria, pues me quedaría como que es una persona eminentemente trabajadora y muy rigurosa, y eso se plasma también en el libro que hoy vamos a presentar. Es un libro de un contenido riguroso, es un libro de una metódica ortodoxa, y la verdad es que yo me lo he leído y es fiel reflejo de las crónicas de Antonio Monserrat, que publicó en el diario Lucha de Teruel. Antonio Monserrat, él describía, prácticamente un cronista de la ciudad de Segorbe durante estos años que tiene constancia. José María ya ha estudiado el archivo familiar y los archivos de los diarios de Teruel. Un cronista que realmente era crítico, describía muy bien la sociedad que le tocó vivir en Segorbe, amaba profundamente Segorbe, pero era crítico, pero a la vez daba soluciones a los problemas que él veía, como luego explica José María, que eran variados y bastante problemas. Realmente, para nosotros y para mí particularmente, es, como vuelvo a repetir, una gran satisfacción el que un asociado nuestro presente este libro en este salón de actos. Con lo cual, yo le doy mi más sincera enhorabuena y le paso la palabra a David. Gracias. Bueno, yo voy a ser lo más breve posible porque él querrá hablar de su libro, ¿no? Como decía Paco Umbrado, ¿no? Y creo que lo que nos extendamos en ese sentido se lo quitaremos a él de tiempo, ¿no? Pocas cosas podemos decir de José María de Jaime, ¿no? Es farmacéutico, doctor, profesor universitario. Yo lo conocí hace
hace unos cuantos años teníamos un amigo en común, un amigo ilustre, ¿no? José Gonzalo, el artista, el escultor, que es un poco el nexo que nos une a ambos, ¿no? Podemos decir que ese semblante, ¿no? Los aragoneses ¿no? de alguna manera nos solemos, ¿no? En algún sentido. Y él como ilustre aragonés y digamos afincado en el Palancia, como también me pasa a mí, es un detalle que imprime también carácter, ¿no? Mucha gente de esta sala tiene esos orígenes, ¿no? Y creo que nos sentimos muy orgullosos en ese sentido. Yo creo que lo que se puede decir de José María, y se ve en la sala, no hay muchos investigadores, estoy viendo a Rafa, Pachi, Ángel, muchísima gente que se dedica a la investigación, que está presente en el salón, un poco intrigado, ¿no? por este fantástico libro, que es, solo hay que ver que es una edición magnífica de la Imprenta Atenas, y creo que va a agradar muchísimo a todos los presentes. Yo lo que quiero destacar de él, como comentaba, es el amor por el trabajo, ¿no? Por la investigación, su sentido del humor, ¿no? Siempre tenemos esos tomas y dacas con él, y creo que eso es interesante. Pero sobre todo el amor por la investigación, siempre te lo cruzas, he encontrado esto, he encontrado aquello, y nos vuelve un poco locos, ¿no? Porque digo, este hombre, ¿cuándo encontrará tiempo, ¿no? Para poder dedicarse a todas esas cosas, ¿no? Y no me quiero extender tampoco demasiado, pero creo que Juan Alberto lo ha dicho de alguna manera, ¿no? Él, como buen farmacéutico, tiene ese gusto por los detalles, por los ingredientes, ¿no? de la investigación, del trabajo, ¿no? Y creo que es muy interesante ver en sus estudios cómo desentraña, ¿no? Todos esos factores, todos esos ingredientes que comentamos en la confección, ¿no? de estas publicaciones tan interesantes. Siempre va mucho más allá de lo que a lo mejor vamos nosotros. Creo que en alguna ocasión hemos comentado con también tu amigo Pachi, ¿no? Que eres una persona muy prolífica, ¿no? Y eso es muy interesante. Y sobre todo ver que van pasando los años, es el veterano, ¿no? De todos los colaboradores de Juste, y es el más activo. Pero bueno, ya para dejarle ya la palabra, es tan activo como que sigue siendo socio del Real Zaragoza, con lo cual ya podemos ver, ¿no? La utopía en la que vive el autor, pero que es interesante, ¿no? Porque siempre aporta ese granito de arena y siempre aporta ese detalle, y como dice bien Tato, Juan Alberto, para nosotros es un orgullo que una persona como él un poco encabece, ¿no? ese listado de personas, muchos de ellos, como comentábamos, en esta sala, y adelante, que podamos ver muchos frutos de estas obras. En primer lugar, por su asistencia, y también muchas gracias por las palabras de presentación de Tato, de David. Para mí es un momento pues un poco emocionante también estar aquí ante ustedes, porque voy a hablar de una persona, y casi mejor de una familia, que es posible que la conozcan ustedes mejor que yo incluso. Pero yo tuve la fortuna de poder acceder a la documentación que guardaban, que me la abrieron de par en par desde el primer momento, y sin esta ayuda, sin estas facilidades que me dieron, pues no hubiera sido posible realizar esta investigación, que ya les adelanto que tiene cosas curiosas, tiene cosas que llaman la atención. Tan es así que, bueno, en primer lugar realizamos un trabajo que publicó el boletín del Instituto de Cultura del Alto Palancia, centrado en lo que era una revista de Segorbe, La Voz de Segorbe. Conviene a veces explicar un poco cómo llegamos a estos temas, o cómo se va moviendo la investigación en una dirección o en otra dirección. Yo me encontraba trabajando en una cosa de la comarca, de mi comarca de donde nací, porque yo tengo dos comarcas y tengo dos pueblos, Calamucha y Teruel. A veces me dicen, ¿quieres más a Teruel? ¿Quieres más a Calamucha? Digo, es como el que tiene dos hijos, no puede decir que quiere más a uno o que quiere más a otro. Llevo viviendo aquí desde los 9 años, pues
sería desagradecido no sentir el mismo cariño, el mismo amor que por Calamucha, que le sigo teniendo el máximo amor posible. Decía que estaba trabajando en un proyecto de investigación. Habíamos conseguido en el Centro de Estudios de Jiloca una ayuda económica para realizar un trabajo sobre un suplemento del diario Lucha en los años 50 y 60. Y entonces, al tropezarme con esta información, buscando, pues era la revista Jiloca, aquí lo pone, el suplemento Jiloca del diario Lucha, que empieza en el año 56, que funda además un segorbino. Lo dije ya el otro día también, cuando presentamos aquello. Lo funda Germán Reguillo. Está entonces establecido en Calamucha, funda este suplemento, y me empiezo a encontrar, al consultar los fondos del diario Lucha, en la hemeroteca del diario de Teruel actual, me empiezo a encontrar con La Voz de Segorbe, me empiezo a encontrar con una sección fija que se llama Desde Segorbe, que firma un señor que se llama Antonio Montserrat. Conocí a Antonio Montserrat de oídas. Manuel Vicente había escrito un artículo, lo recuerdo perfectamente, en Agua Limpia, donde hablando de Baselisa, pues sale también bastante de Montserrat, y me empiezo a dar cuenta de que allí había un material de gran valor. Entonces, pues lógicamente me acerqué a Tony, a los descendientes, al nieto de Antonio Montserrat, y me abrió de par en par su archivo, cosa que no siempre suele ser lo habitual. Publicamos ya en el ICAP, en el boletín del ICAP, el estudio que dedicamos a La Voz de Segorbe, un estudio, una revista, un suplemento que dura no llega a 6 meses, pero que recoge 300 y pico artículos. O sea, fíjense ustedes la intensidad de los colaboradores. Y veo aquí a Luis Gispert, que se me olvidó entonces citarlo, hoy sí que lo cito, porque Luis Gispert se encuentra entre los colaboradores de aquella Voz de Segorbe, como lo encontraremos también en alguna noticia que traemos hoy aquí. Bueno, hicimos el trabajo sobre La Voz de Segorbe y nos dedicamos entonces a buscar más artículos, o mejor dicho, la totalidad de artículos que Antonio Montserrat publica bajo el epígrafe siempre Desde Segorbe, que sale en el diario Lucha. Algunos no son de Montserrat, pero la inmensa mayoría sí que lo son. El diario Lucha es un diario, pues, de los típicos del movimiento de aquella época. Se funda, el nombre procede precisamente de la fundación, cuando el Ejército de la República tiene encerrados en Teruel al comandante, a Rey de Arcur, que era el jefe, el coronel que entonces estaba allí al mando de las tropas de Franco en Teruel, y funda ese periódico un poco, pues, para dar ánimos a los combatientes, etcétera, etcétera. Claro, naturalmente el periódico era modestísimo, eran unas pocas hojas donde hablaban un poco, pues, del parte de guerra y poco más. Pero luego, cuando termina la guerra, en el año 42, invitan a este Clemente Pamplona, que era el director, que era ya periodista, guionista cinematográfico, que era natural de Bronchales, y falangista también, le invitan a crear un periódico provincial y fundan con el mismo título de Lucha. Quisieron poner arriba, pero ya había otros problemas. Luego este periódico, que es diario, a partir del año 43, muy modesto, en el año 80 cambia el nombre por el de Diario de Teruel. Era un periódico muy modesto, que está un poco financiado, pues, por el movimiento, pero poco. No era como Mediterráneo o como Levante, que eran periódicos del movimiento, pero con una batería de periodistas, con una cantidad de páginas enorme. El Mediterráneo era enorme de dimensiones, y este es mucho más modesto. Estos son 6 hojas, es decir, aquí lo podríamos ver perfectamente. Es esto: una cara, otra cara, y en medio una partida, es decir, más modestia ya no podía haber. Trabajaban entonces 2 o 3 redactores, el director y 1 o 2 más, es decir, muy pobretones. Con objeto un poco, como también estaba en parte financiado por los ayuntamientos, pues fomentan la creación de pequeños grupos de colaboradores en las comarcas, y es cuando surge primero Tierra Baja en Alcañiz, la comarca más potente de la provincia de Teruel. Surge enseguida Jiloca, ya digo, a instancias de Germán Reguillo, Montes Universales en Albarracín, La Voz de Segorbe en Segorbe. Ya explicamos muy bien en la presentación del artículo del ICAP la potencia que adquiere, es decir, ahí es donde verdaderamente se ve el genio periodístico de Montserrat. La potencia, es decir,
En aquellos momentos pudo haberse profesionalizado perfectamente Montserrat cuando está con la voz de Segorbe. Vimos las circunstancias por las cuales desaparece y, bueno, Montserrat, aquí tienen dos imágenes de la revista, de dos portadas, salieron muy poquitos números. El director era José María López Gómez Cordobés, en el periodo tan largo allí se le conocía como Cordobés en Teruel o como López Cordobés. Redacción, ya digo, muy exigua, diario muy modesto, y en realidad pues cogían muchas noticias de agencia, es decir, compraban noticias de agencia y así salían, luego compensar con las noticias locales, así salía adelante. Aquí tienen a la izquierda lo que sería el periódico cuando en plena guerra civil, cuando están encerrados en Teruel. Fíjate que tiene un formato también bastante digno para estar hecho en unas condiciones tan precarias, y ya luego posteriores maquetas que salen cuando mejoran las condiciones técnicas de su imprenta. Pero vamos con el artículo, con la primera parte de lo que a nosotros nos interesa, la sección desde Segorbe. ¿Qué nos planteamos? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Con qué hipótesis nos planteamos? Pues bueno, un poco lo mismo que ya vimos también cuando hablamos en la otra charla. Confirmar, por supuesto, la estrechísima relación que hay entre Segorbe, la comarca del Palancia, con Teruel. También las dificultades sociales, socioeconómicas que se padecían en Segorbe, y cómo a lo largo de sobre todo ya en la década, en los primeros años de los 60, se empieza a notar ya esa recuperación. Es decir, yo quiero destacar un poco lo que se conoce con el nombre un poco del desarrollismo, se empieza a notar en estas primeras décadas. Partimos de unos momentos muy amargos y veremos un poco cómo hay una recuperación. El Instituto Laboral juega un papel importante, y también lo juega importante el obispo de Segorbe, la actividad que desarrolla en Cáritas, etcétera, etcétera. Un poco en esta tercera imagen lo digo, un poco ver cómo cambia el paradigma en lo que es la economía y en la sociedad segorbina y también de la comarca. Y por supuesto, recoger noticias muy interesantes. Por eso hablamos de historia de Segorbe. Naturalmente, hablar de historia de Segorbe no vale una única fuente periodística para elaborar una historia, pero sí que es un factor importante a tener en cuenta para desarrollar la historia de esta etapa, conocer las noticias que se generaban en la ciudad, recoger las noticias más importantes y conocer también los trabajos y las investigaciones de Antonio Montserrat. Esta es un poco la hipótesis, plantear las relaciones entre la comarca del Palancia con Teruel y con Aragón en general, y sobre todo como objetivos recoger noticias y dar a conocer al personaje, sobre todo desde un punto de vista que casi podríamos decir intelectual. Sí, no es una metodología. Pues bueno, lo normal en estos casos, primero, localizar una colección completa. No es fácil a veces, pero vamos, yo ahora por motivos familiares tengo que subir mucho a Teruel, y allí está pues el diario de Teruel, que previa petición pues te lo dejan consultar perfectamente. Hoy el diario Lucha, además, pues está también en la biblioteca de Teruel. Allí es más difícil de consultar, porque en realidad estás consultando los ejemplares del depósito legal, y salvo que tengas que justificar que no existen esos ejemplares que quieres consultar en la hemeroteca del periódico, es entonces tienes que acudir allí, entonces te dan permiso. Hoy ya va a ser mucho más fácil. En estos últimos meses, de julio aquí, ya hay una copia del diario Lucha en la biblioteca del Instituto de Estudios Turulenses, en microficha, con lo cual la consulta es muy fácil, y de hecho hoy se está ya escaneando para colgarlo en internet, y que todo este trabajo que me ha llevado a mí ir allí a todos estos sitios lo podamos desarrollar a partir de ahora desde la comodidad de nuestras casas. Naturalmente no se trata solo de recoger, sino de luego leer detenidamente, analizar y clasificar. Aristóteles dice que hasta que no se clasifican las cosas en realidad no se llegan a conocer. Pues la clasificación es muy importante, el análisis de los contenidos lo mismo, destacar aquellas noticias que son más importantes, y también es relevante dar a conocer la importancia del archivo familiar de Montserrat Clavero. Eso también, que nos ocuparemos también, le dedicaremos también alguna atención. Hemeroteca de Teruel, todo esto ya lo he dicho. Desde Segorbe, la sección desde Segorbe, que es la que firma generalmente no, en el 99% de los casos, Antonio Montserrat,
Se extiende durante 8 años, los 8 años de historia, en los cuales nosotros hablamos en el título, incluye 337 artículos firmados por Montserrat. Hay otros que firma Ernesto Bonet, alguno que firma Rodríguez Culebras, pero 337 son solo de Montserrat. Si a estos, la verdad es que al principio fue una colaboración muy potente, el primer año, los primeros meses, incluso el segundo año es muy potente, manda muchos artículos, luego ya un poco desciende esta colaboración. Si a estos 337 artículos hay que añadir 321 que aparecen en el suplemento de La Voz de Segorbe. 331, no todos estos son de Montserrat, pero 200 y pico sí. Luego veremos las cifras con mayor exactitud. Unas palabras imprescindibles para presentar a nuestro protagonista, para presentar a Montserrat. Nace en Segorbe, en la calle Tebaida, debajo de San Blas, el 10 de agosto de 1904. Genuino hijo del pueblo, autodidacta, dueño de una vastísima cultura, producto de muchas horas de lectura. Para empezar traigo esta cita de Reguillo, porque refleja perfectamente cómo era el personaje. Genuino hijo del pueblo, autodidacta, no ha tenido prácticamente estudios superiores, dueño de una vastísima cultura, fruto de sus años de estudio. Posiblemente, y esta es una suposición que planteamos, Reguillo lo dice también, marcha a Barcelona, y aquí no nos extrañaría nada que allí entrará en contacto ya con el mundo editorial. Porque a Montserrat lo vamos a ver siempre al lado de revistas y de libros. Y no sería nada extraño que esta temprana presencia en el mundo barcelonés, con toda la riqueza de sus editoras, de sus editoriales, influyera en canalizar su vocación en esta dirección. Ideológicamente, pues practica un anarquismo moderado, el compañerico le llaman. Yo en este sentido, luego los citaré también a José Luis Bea y a Jorge Torres, que son un poco los que han estudiado el movimiento anarquista en una publicación del CIP. Yo quise hablar con ellos pues porque tenía interés un poco en confrontar mi pensamiento con el de ellos, y me hablan efectivamente anarquismo moderado. Casa con Basilisa Clavero Romero, natural de Aguilar del Fambra, que como tantas aragonesas ha venido a vivir a nuestra comarca, pues buscando una colocación, viene a trabajar a casas de otras personas, como criada, como en el servicio. Lo vemos también en el sindicato de oficios varios, ya dentro de la ideología anarquista. Esta información se la debo a Rafa Martín Artíguez, que amablemente, pues cuando tengo cualquier duda, siempre pues apoya mis investigaciones. Y muy pronto lo vemos distribuyendo en Segorbe libros y revistas. Desde el principio su salud es delicada. Manuel Vicente en su artículo nos lo dice, pero hay algunos documentos en el archivo. Por ejemplo, en plena guerra civil vemos un recibo de una ambulancia que casi con toda seguridad pues fue para algún tipo de tratamiento que pudo tener. Cuando vemos sus fotos vemos también que es una persona pues que no es corpulenta, que no es más bien pues delgado, y entonces la imagen que nos transmite es, y lo confirma en la entrevista que hizo Manuel Vicente a Basilisa, de salud bastante delicada. Esta es una imagen de Segorbe que está en el archivo, que también la vimos cuando presentamos La Voz de Segorbe. La traigo y es bonita, es una foto en blanco y negro coloreada, porque precisamente es la zona, la casa donde posiblemente él nació. Yo no la reconocería el lugar, pero la familia con toda seguridad sí. No sabemos su actividad durante la guerra civil. Sí que conocemos lo que nos dice Bea y lo que nos dice Torres de moderación dentro de lo que son las ideas anarquistas. En cualquier caso, cuando termina la guerra civil, como castigo, se va a un batallón de trabajadores a Tetuán, donde se agrava notablemente su enfermedad, se agrava notablemente su estado de salud. Y entonces su esposa pues recurre a una de las cosas que se hacía con mucha frecuencia, es dirigirse a la mujer de Franco, escribir una carta explicando las condiciones. El caso es que o debía estar muy enfermo o le atendieron bien, porque a los pocos meses estaba en Segorbe. Y gracias que vino, porque posiblemente, como decía Basilisa en la entrevista, hubiera muerto trabajando en el batallón. Dureza de la posguerra. Aquí ha tomado la iniciativa una vez más las mujeres. A mí me gusta mucho destacar a Basilisa, porque la hemos conocido todos. Nosotros, pero vamos, 3 generaciones, porque hasta
mis nietos casi la han llegado a conocer también, mis hijos por supuesto, y Rosita ni os cuento que estaba casi enamorada de mi hijo Pepe. Entonces ha sido siempre pues una relación, aquí destacar a las mujeres que vienen a trabajar, pero que tienen que tomar la iniciativa, su marido enfermo, su marido represaliado en un batallón, y toma la iniciativa de abrir un pequeño kiosco que nos cuenta muy bien cómo en la entrevista de Agua Limpia vemos perfectamente pues cómo va una pequeña tiendecita. Hay incluso un recibo en el archivo, que no lo pongo ni lo cito para nada, de cuando compran el carro, el presupuesto del carro de madera, la factura del carro de madera, que sé que hemos visto tantas veces, azul y blanco, está, que se lo hizo, además el carpintero, está Hogar, le hizo el carro, pues ahí lo vemos. Borrica valenciana gris de visera, pequeñas gafas redondas. Que encima eran encontradas. Que las gafas no se las hizo él. Cuando trabajaba en Narciso Ciudad, él le estaba poniendo gasolina y vio que había unas gafas. Y se las puso y iban bien. Y se las puso y nunca tuvo otras que viniera mejor. Tenía otras, pero no veía. Le va a pasar como a mi madre, que mi madre le pusieron gafas y cogió mi padre que le venían mejor y se me las quedó. Sin ir al óptico, pues. Gafas redondas, acentuada vocación por el periodismo, la principal razón de su vida. Esto es verdad todo, pero la principal razón de su vida, esto lo dice Reguillo. Yo creo que el periodismo lo tenía en vena, era algo que le nacía natural. Poseía dos cualidades: olfato para la noticia y buena pluma para contarlo. Todo cierto. No son míos, esto es Reguillo, que lo conoció mucho mejor que yo. Lo copio de él, porque me parece muy acabado. Leyendo los textos se confirma perfectamente todo esto. Ideológicamente, pues, en estos momentos la necesaria reconciliación. En estos momentos de posguerra hay que salir adelante y parece claro que se inclina por la reconciliación. Muere en Segorbe el 10 de octubre de 1964. El último artículo salió el día 6, el 6 de octubre. Está por ahí. Además es un artículo, luego lo comentaré. Esta cita es de él, y la traigo también. ¿No? Esto para que veamos un poco su personalidad como periodista. Nosotros, con una visión miope quizá, pero con una constancia, actividad y amor a Segorbe lo debía haber subrayado, que en otras personas obligadas no hemos visto, venimos manifestando desde hace más de 5 años los problemas que acogen a Segorbe y algunas posibles soluciones, que unas veces causan risa en los papanatas, protestas en los coléricos e indiferencia en los del montón. Buena banderilla, buen análisis, diría yo también. Esto en el diario Lucha en el año 57. Me hizo pensar a mí esto, que en realidad empezó a escribir en 1952, luego veremos que no. Hay 2 cartas también de su archivo, muy curiosas, que confirman, desde luego, están escritas en el tercer año triunfal. Aquí ahora ha entrado Franco ya en Barcelona y entonces pues ya todos, arriba España, viva Franco, todo eso. Febrero del 39, marzo del 39. Las editoriales catalanas se dirigen a Antonio Montserrat proponiéndole reanudar la actividad como corresponsal o como delegado de ventas en la comarca. Nos confirma perfectamente esto, que previamente estaba ya trabajando en el mundo editorial, que estaba en este negocio, en el de los libros, en el de las revistas. Letra menuda, difícil de reconocer, los cajistas se quejan muchísimo. Los cajistas del diario Lucha están continuamente diciendo... Porque además incluso hay algunas frases mal construidas, él que escribía muy bien, algunas frases mal construidas o con los signos de puntuación no puestos en su sitio adecuado, que demuestran claramente que no leían bien, que no entendían bien sus textos. Dice él, en 1952, soy el único corresponsal en Segorbe. Purín Carot, por aquellos años, desde luego, estaba en Levante, pero él lo dice, y cuando dice él algo, no suele ser. Escribe las provincias, Mediterráneo, Lucha, luego veremos un poco cómo se reparten. También en el Palancia de Sagunto, en la revista del Frente de Juventudes, nosotros colabora en todos los lados, siempre mirando por Segorbe, siempre mirando lo que han dicho en la presentación, lo que ha dicho Tato en la presentación, presentando los problemas, pero presentando también alternativas, presentando soluciones.
Bueno, aquí la letra se ve muy bien, pero no todas las letras eran así. Esta es una carta que dirige a López Cordovés cuando estaba más entusiasmado con la voz de Segorbe. Decía que estábamos convencidos de que en el año 52 empiezan en realidad sus colaboraciones periodísticas, pero el libro Segorbe en Revolución de José Luis Bea y de Jorge Torres pues presenta ya dos artículos suyos del año 31, cuando era secretario del sindicato de varios del movimiento anarquista, y vamos, y desde luego y estos también nos confirma como ya en el año 31 en realidad ya estaba escribiendo. Dicen Bea y Torres: facilidad de escritura, estilo periodístico muy característico, moderación, no son palabras mías, estas son de los dos investigadores de Segorbe en Revolución. Por cierto, que quiero también darles las gracias, porque cuando yo mostré interés a través de Pachi, que me puso en contacto con José Luis Bea, cuando yo les expliqué un poco lo que estaba haciendo, conocía el libro suyo, me brindaron toda su ayuda. Vinieron aquella misma tarde, estaban en la consulta conmigo, con Mari Carmen, y vino a verme José Luis Bea y me explicó perfectamente, me puso al corriente de todo, porque a mí también me gusta tener un poco el contacto personal con los investigadores para confirmar mis ideas, mis hipótesis, y estuvieron de acuerdo, vamos, y no solo eso, sino que me proporcionaron los dos artículos, incluso los que posiblemente pudo escribir con otros seudónimos, tal vez, y además le digo, bueno, esto lo teníais fácil de encontrar, y dice, no te lo creas, estos artículos, dice, algunos lo hemos traído de Ámsterdam. Quiero decirles también con esto de que la colaboración entre los investigadores pues ha sido muy feliz, muy fructífera, nos ha venido muy bien. Ideológicamente su evolución, pues hay unas palabras de Tony, dos palabras de Tony que para mí se me quedaron muy grabadas cuando tratamos. A mí las ideas políticas nunca me han interesado en este sentido. A mí me interesa el personaje y quería conocer sus colaboraciones en lucha. Pero Tony me dijo, se desengañó. No me dijo ni siquiera se decepcionó, me dijo se desengañó. Yo creo que lo precisa muy bien. Tuvo, al parecer, pues alguna incomprensión y ya está. Pero para mí, las dos palabras que me dijo Tony, se desengañó, definen bastante bien un poco su evolución. Esta es una imagen muy conocida de él. Yo me quejaba de que no teníamos fotos de él, y ahora me ha traído dos, que a buenas horas mangas verdes, pero bueno, nunca es tarde. Habrá oportunidad de sacarlas, porque de Montserrat no se han acabado los trabajos. Queda bastantes cosas. Vamos a seguir. Es lo que les decía antes, la estadística. En lucha, al final nos encontramos que durante 8 años escribe 551 artículos. Ojo, que no eran pequeños, ¿eh? Muchos de ellos largos, extensos. Desde Segorbe, 337. Dentro de los 300 y pico que antes hemos citado de la voz de Segorbe, 214 son suyos. Yo le atribuyo, no todos están firmados por él, pero vamos, me equivocaría poco, me equivocaría muy poco. Durante 13 años escribe también Las provincias y Mediterráneo y otros. Fíjense, 500 y pico, me parece que son 551 en lucha. En todos los demás periódicos, 559. Es verdad que algunos artículos lo repetían en varios sitios, ¿eh? Eso también es cierto. Pero es que en realidad llama la atención. El primer artículo en lucha lo escribe el 7 de febrero de 1957. Siempre desde el primer momento, desde Segorbe. La voz de Segorbe dura esos meses. El último, el 6 de octubre. Muere el 10, ya lo he dicho antes. En realidad, ha empezado a escribir en las provincias y en Mediterráneo, y desplaza, por motivos que a mí me gustaría, si voy al cielo os lo preguntaré, ¿por qué cambió? Porque no dejó, las provincias y Mediterráneo no los dejó, pero sacaba un artículo al cabo de las 1000, y sin embargo en lucha, un periódico más pequeño, más cutre, allí no dejó de mandar, o sea, se volcó entero. Yo no sé si es que cobrar no cobraba en ningún lado, no lo he dicho. Eso lo puedo asegurar, porque en las cartas con López Cordovero, y de bien claro, le regalaremos un ejemplar del periódico, pero aquí no cobra nadie. En la voz de Segorbe sí que pudo cobrar, y ahí sí que ganaba dinero, y más que hubiera ganado, se hubiera continuado.
pero se suspendió por la censura, etcétera, etcétera. Cuando empieza a colaborar con Erunchat, deja bastante de colaborar con las otras revistas. Eso fue fulminante. De todas otras maneras hay listados. El periodista López Cordovés, el director, ahora he encontrado nuevas noticias de este director de periódico, porque tirando el hilo salen cada vez cosas nuevas. Le pide, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere el diario de Teruel? ¿Qué le pide? Que cuando escribas desde Segorbe, noticias de la colina de Teruel, pero sobre todo economía, agricultura, precios del mercado. El mercado de Segorbe es muy famoso en Teruel. Y entonces necesitan saber los precios porque están bajando continuamente a comprar o a vender. Precios, historias de Segorbe, lo que quieras. Al principio sale casi a diario la sección desde Segorbe, luego se irá espaciando, pues bueno, también pues por agotamiento de lo, porque vendrían otras cosas. Desde luego en Teruel tuvo una excelentísima acogida la revista. Perdón, la sección. Tuvo muy buena acogida. Es entonces cuando se plantea sacar La Voz de Segorbe. Bien. 2 cartas, estas las manda el director López Cordovés, le manda con instrucciones de cara ya a La Voz de Segorbe. Estas imágenes ya las vimos en julio. Y ahora vamos un poco con lo que es la segunda parte. Hemos visto un poco a Montserrat, su biografía, su labor periodística, y ahora vamos a hablar un poco de los contenidos que trae Montserrat en sus colaboraciones desde Segorbe. Ya hemos dicho 337 artículos, pero ojo, en un artículo de Montserrat te puede estar hablando del resultado del fútbol, en el mismo te habla de los precios del mercado, el obispo ha ido a Madrid a esto, es decir, había una información muy completa. Y en un artículo podías encontrar 2 temas distintos que aborda Montserrat. Yo, más de 1 millar de temas, 1003 me parece recordar de memoria que aparecen, que yo he sacado, porque en un artículo he visto que había varios asuntos que trataba, entonces los he distribuido todos ellos. Sociedad y vida local, que seguramente el más extenso. Vida local, está contando cosas de Segorbe, luego veremos algunos casos. Política muy poco, religiosidad bastantes, enseñanza. Montserrat, esa es otra de las ideas clave. El instituto, la enseñanza, el grupo escolar. Para él el futuro de Segorbe pasa por la formación de la juventud. La formación técnica, luego lo veremos también. Economía, agricultura y ganadería, se muestra muy crítico con los agricultores. Industria, comunicaciones, muy malas comunicaciones, se queja continuamente. Urbanismo, sanidad, historia, arte y literatura, festejos, deportes. Deportes, además, se muestra como un pionero ya de la información deportiva. Se da cuenta del seguimiento que hay de los deportes, y ya pues estamos hablando del año 57 y vemos ya un poco la visión. Nosotros hablamos de que entendía la noticia. Les he preparado, si no me alargo mucho y si no lo cortaremos, algunos aspectos que trata en cada una de estas secciones. Guía económica y social de Segorbe. Este es un artículo que verdaderamente, aquí está Rafa Martín Arpírez, se debería reproducir yo qué sé, en el programa de fiestas o donde sea. Como no hay guía económica de Segorbe, Montserrat hace la suya. En 3 entregas extensas, hace una guía completa de número de comercios, número de pequeña industria. Para mí es riquísimo. Para mí es riquísimo. Y eso, desde luego, valdría la pena conocer en el año 57, porque es del año, esta noticia es del año 57, el estado de Segorbe. ¿Por qué él se queja de eso? Es que no sabemos el estado de Segorbe. Y lo primero que hace es hacerlo él. Autodidacta, como hemos visto antes, sin estudios, como hemos visto antes. Problemas de la vivienda. Bueno, el problema de la vivienda no es solo de Segorbe. Es que Franco crea el Ministerio de Vivienda porque era un problema de toda España. En Segorbe, con 400 casas derribadas durante la Guerra Civil, o arruinadas o estropeadas. La piscina municipal está obsesionado. Segorbe necesita una piscina municipal. Problemas con Castellón, tiene siempre pelusa con Castellón. Se han llevado a compartir el obispo, las malas comunicaciones, todo para la plana. Al final justifica que desde Segorbe se busque más ir a Valencia o incluso a Teruel que a Castellón. Emigración a las ciudades de la juventud. Son momentos muy críticos, el año 57. Y hay una emigración masiva. Vemos ya un poco al final, el año 64, cómo se va recuperando la actividad de la construcción, y un poco pues también, igual que dice las malas noticias o denuncia las malas situaciones, también reconoce cuando se va mejorando, se va adelantando.
Este es para que vean un poco, bueno, esto lo traigo un poco como a Montserrat le interesan también los segorbinos. Dentro de lo social, pues habla, pues, entra en la Junta del Instituto Iberoamericano, Torres Murciano, en fin. Pero también vean esto porque son lo que él llama los álbumes de noticias. Luego lo veremos. Ahí lo vemos ya un poco como son recortes de periódicos pegados en revistas pues un poco más consistentes, de papel más consistente, pues por ejemplo el suplemento de Fallas, y lo pega allí. Pero para que veamos, luego veremos muchas más, que para mí es riquísimo estos recortes de prensa que ha guardado, todos relativos a Segorbe. Luego veremos los temas que ha abordado. Política, pues bueno, al principio sale bastante de política, pero muy pronto desaparece. Ya hemos visto que hay pocas colaboraciones. Las fiestas del régimen, las actividades del Frente de Juventudes, la revista Nosotros, con la cual colabora, enlaces sindicales. Claro, cuando ves los enlaces sindicales y ves los propietarios de las industrias, pues te das cuenta de que hay la concesión a Franco de la medalla de oro, el cambio de alcalde, los 25 años de paz, que dice, a nosotros no nos ha ido muy bien en Segorbe con estos 25 años. Segorbe, él compara mucho con Valdusó o con La Plana y se da cuenta del atraso que está experimentando Segorbe en unos momentos en los cuales pues toda la parte del litoral, toda la parte de costal, las ciudades se están levantando, a diferencia de lo que sucede con Segorbe. Otro ejemplo, también pues le interesa a toda la comarca, el nombramiento como obispo de Orihuela del hijo de Jérica. Aquí hacen recortes, son recortes, este es de Purita Carot, dedicado a Santiago Martín Báguena. Él aprecia bastante a Martín Báguena. Comunicaciones con la zona de Segorbe, lamentando también estas cosas. Es otro ejemplo de los álbumes. Religiosidad, muchas noticias. Piensen ustedes que es un momento de un gran fervor en la vida segorbina. Los aspectos religiosos en estos momentos están muy activos, son muy potentes y aparecen muchas noticias. Las nuevas imágenes que se han construido, las cofradías, porque se destruyeron durante la guerra, las imágenes tradicionales, la labor de Romualdo Amigó recuperando todo el legado artístico de la diócesis de Segorbe, que durante la guerra se dispersa, y el trabajo que hizo de recuperación, los cambios en los límites geográficos de la diócesis, la ampliación del seminario, que luego nosotros hemos ido conociendo, la polémica del retablo famoso de Jacomar, que el Museo de Bilbao quería pagar 1 millón de pesetas para llevárselo, y cómo las monjas al final pues deciden la conclusión del Palacio Episcopal, y el detalle también de que el último artículo troca también temas. Nunca fue, eso me lo ha contado Tony, nunca fue un hombre especialmente religioso, pero sin embargo tuvo siempre una gran delicadeza con lo que es la vida espiritual, un poco con una gran sensibilidad hacia el fenómeno religioso, y tuvo muy buena relación con el obispo Pont y Gol. Ahí lo tenemos, una de las imágenes. Seguía bastante de cerca. Esta es muy curiosa. Este es otro recorte. El banderín de Acción Católica de los Niños, pues yo que sé, ahí las copias están muy deterioradas, pero el valor, la riqueza que tienen estos álbumes, esta colección de recortes, que si se fijan no sabemos qué periódico es muchas veces, ni la fecha. Él a veces lo pone la fecha a mano, pero la labor de darse cuenta en aquellos momentos de la importancia que tenían estos pequeños recortes, para mí dice mucho un poco de la amplitud de miras que tenía Montserrat. Darnos cuenta de que estas cosas que las hemos tenido todos en la mano y las hemos tirado, él las guardaba. Enseñanza, este es uno de los temas estrella en su pensamiento. Las clases nocturnas de alfabetización en el parque. Jaime Faust, nombrado cronista y también el director de la biblioteca, el grupo. Proyectos, porque muchas veces ponemos aquí, pero son proyectos de nuevo edificio en el grupo escolar. Fijaos lo que tardó en construirse. El Consejo Económico Comarcal, cursillos agrícolas, la agricultura está muy atrasada, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos tenía que estar haciendo el patronato. Todos nos acordamos, por lo menos los que somos, de los que tenemos ya la edad nuestra, las ruinas del patronato, lo que fue el origen, cuenta perfectamente el origen del patronato, lo que pudo ser y el triste presente. Cursos de corte y confección de las terciarias capuchinas, la academia del campanero. Aquí tenemos una publicidad también, del año 51. Fíjense desde cuándo estaba hablando las cosas.
Otro recorte también de esos álbumes. El instituto laboral dentro de la enseñanza es la niña de sus ojos. Es seguramente de los segorvinos más conscientes de la importancia que tiene el instituto para la formación, las actividades. El proyecto debería haber puesto de campo de prácticas o de granja experimental. No todos se consiguieron, algunos tardaron, la granja experimental nunca la hubo. Los ciclos de conferencias. La cátedra ambulante de San Vicente Ferrer. El instituto se está jugando el futuro. Se concede al Segorbe un instituto según el resultado. Y aquellos primeros profesores, mi padre no estaba entonces aquí, tenían que espabilar mucho para dar charlas, para dar conferencias, organizar ciclos, desplazamientos continuos, para justificar la importancia del instituto. Para darlo a conocer también, porque en la comarca no pensemos que era tan conocido. Y había cierta reticencia de los padres a mandar a los hijos al pensar también que había malas comunicaciones. ¿Cómo mando a mis hijos? Venían en bicicletas a Onejas, eso lo hemos conocido nosotros. De Altura, de Almedíjar, de la Val de Almonacid. Publicaciones, la Biblioteca de Estudios Comarcales, Briga, estoy terminando un trabajo sobre esto, el proyecto de Instituto Femenino y sobre todo, lo que más dolía a Montserrat, los detractores que había en Segorbe con el instituto. Él los llama señoritos de nuevo cuño. Él los llama señoritos de nuevo cuño, porque en Segorbe hubo una oposición bastante consistente y los que somos hijos de profesores lo conocemos bastante de cerca. Él también lo había advertido y se alegrará, y no lo pongo ahí, pero cuando definitivamente el juzgado, porque esto fue a juicio todo, el juzgado falle a favor del instituto, las denuncias que se habían puesto en Segorbe, lo dirá como una de las grandes noticias. Se acaba el problema de que desde Segorbe estén boicoteando el desarrollo del instituto. Economía, Segorbe, esas frases de población desgraciada de España, 50 años de retrasos. Leyendo estas cosas estamos viendo un ilustrado, esos ilustrados que eran conscientes del atraso español. En la historia de la ciencia lo vemos perfectamente. Habla, por ejemplo, de las dificultades de la Cuesta de Enero, cuando por los fríos ya no hay que contratar peones para las obras ni para el campo, y entonces venían problemas en Segorbe. La cuesta, la emigración, era el momento de la emigración. Denuncia el conservadurismo de los labradores, luego diremos más cosas. La crisis del comercio, el mercado del jueves vende muy caro en verano y en invierno nos come una rosca, es decir, todas estas cosas. Pasividad, esas palabras son también de él. Pasividad, apatía, indiferencia. Es un ilustrado denunciando los problemas, porque muchas veces los problemas son de la sociedad segorbina. Juventud insuficientemente formada. Él está empeñado en crear enseñanza técnica para los jóvenes. De electricista, de fontanero, él estaba persuadido de que el futuro pasaba por ahí. El fomento del turismo, otro adelantado del turismo. La piscina, como siempre la piscina. Y dice, en Segorbe hay dinero, pero no se invierte. Negativo balance de los últimos 10 años. Se muestra duro, se muestra crítico también con los propios segorbinos. Agricultura y ganadería. Aquí es que además la otra gran ventaja de las investigaciones de Montserrat es que nos está levantando la liebre de futuras investigaciones. Cuando él habla de una raza local, autóctona, pero local, como era conocido el cerdico chato segorbino, nosotros en ganadería estudiamos el chato vitoriano, que lo recuerdo perfectamente, la ariguá y muchas razas, la raza extremeña, pero el chato segorbino, mira que si, yo que sé, genéticamente hubiera por ahí alguna posibilidad, María Pilar, que la veo por allí, que escribió luego también, a mí me abre un poco esto, me lanza destellos, de decir, bueno, ¿y si hubiera algo de esto? Montserrat lo ha recogido. Cerdico chato segorbino, porque eso así era conocido popularmente. No era una cuestión de que en Segorbe lo llamaran así. Eran los de fuera que venían. Y cuenta un montón de anécdotas del mercado de los cerdos, que se escapaban algunos, en fin, esas cosas. Ahí es muy bonito. Altos precios de los mercados de los jueves cuando llega el verano. Y pone el ejemplo, por ejemplo, de cuando se mete con los labradores. Dice, mira, 25.000 plantones de melocotón están poniendo en Calanda. Lo venden a 2,50 pesetas el kilo. Aquí, empeñados con las patatas, a 1,10. Cara al labrador,
el uso de plaguicidas, el uso de abonos, es decir, todas estas cosas que todavía no están generalizadas. La concentración parcelaria, la mecanización del campo. Y dice, entre comillas, la rica huerta segorbina, frutas y hortalizas. Él quiere algo más. Ama a Segorbe y quiere algo más. Anuncia ya la posibilidad de riegos en Cabrera, fíjate si se han conseguido. Luego, en la Loma, en Marrollo. Él lo propone, y fíjate, la primera exposición agropecuaria, etcétera, etcétera. En industria, lo que hemos dicho antes, está empeñado en la formación de los jóvenes en los aspectos técnicos. Habla mucho, por ejemplo, de los concursos nacionales de aprendices, donde, pues, por ejemplo, Samuel Ferrer sacó el número, quedó el campeón en cajista, siendo de la imprenta de Manuel Tenas, plantea la necesidad de industrias, se queja, por ejemplo, de la especulación de los labradores con las tierras. Y viene una industria, saben que viene una industria a imponerse, un campo que vale una pieza, que vale 15.000 pesetas, piden 50.000, es decir, se queja de las pocas facilidades que estamos dando para la implantación de estas industrias. Bonito también, pues como la discreta mecanización del campo está también arrumbando profesiones, basteros, albarderos, carreros, carreteros, etcétera, etcétera. Vemos un poco todo eso, cursos de electricidad y esa frase que dejo al final que repite: queremos y necesitamos industrias. Es un momento en el cual en España se están creando los polos de desarrollo industrial y está viendo cómo pasan de largo. Entonces, él está siempre detrás de estas cosas. Queremos y necesitamos industrias. Cáritas Ponigol planteó un proyecto de una granja importante para recoger la leche en Viver y pronuncia esta frase: para nadie es un secreto que cuanto de sobresaliente tiene Segorbe, que es obra de sus obispos. Es posible que exagere, pero la frase tiene bastante sentido. Para nadie es un secreto que cuanto de sobresaliente tiene Segorbe, es obra de sus obispos. Habla de las chimeneas, esas chimeneas altas. Yo, por ejemplo, cuando estoy en Moncada, en el CEU, sales a pasear y ves 12, 14 chimeneas de otras tantas industrias. Dicen, en Segorbe hay 4, pero solo funcionan 2. Y lo queja y se queja. Habla de la necesidad, ya en el 62 vamos viendo ese cambio de paradigma, ya los comercios se están modernizando, aparecen ya pues pequeños talleres, la panificadora segorbina, la anuncia perfectamente, Segorbe Industrial, la textil levantina, también, igual que está diciendo las cosas de crisis, está también anunciando las buenas noticias, la harinera segorbina, la fábrica de terrazos, las minas de arcilla, el gas butano, va también un poco pues sonriendo con todo esto. Y por supuesto para él el futuro pasa por el turismo, las comunicaciones y la formación técnica de los jóvenes, que ya hemos repetido muchas veces. Como periodista se queja de la falta de emisoras de radio, de la dificultad que hay para tener líneas telefónicas, de la necesidad, para él está obsesionado, un autobús, Valencia-Teruel, para él es imprescindible con una parada central, otras líneas que también se hablan, se rumorean, Almedija-Gátova, Aines-Lida-Castellón. Le dice, hay que atraer el turismo y hay que poner información a la entrada del pueblo, información de las cosas que de valor tiene Segorbe, los valores artísticos, históricos, y pide cosas muy sencillas todavía. Curso de orientación periodística, tal vez recuerde algo Luis Gispert, para él fue un espaldarazo. La biblioteca y el instituto organizan un curso de formación de periodistas, de corresponsales, y Montserrat va a ser profesor. Va a ser de los profesores que va a impartir clases. Teléfono y luz eléctrica llegan por fin a todos los pueblos. Hay ya mejoras en la carretera que va a Castellón. Segorbe 250 televisores en el año 63. El parque de automóviles está en aumento, hay que buscar aparcamientos, hay que reorganizar también un poco la urbanización. Otra de las cartas que escribe Montserrat al diario, al periódico, urbanismo. Igual que queremos poner información de lo que hay en Segorbe a la entrada, hay que adecentar la fachada por donde pasa la carretera. Y dice, fíjate la entrada que tienen cuando vienen de Valencia los coches, el seminario, el banco español de crédito, y sin embargo 2 casas más adelante, o unos cientos de metros más adelante, pues se estrecha la calle, las casas tienen un aspecto, y busca un poco eso, lavar la cara, es como los ilustrados, lavar la cara, mejorar la imagen. Es un enamorado del río Palancia, saluda que desaparece lo que él llama la choza,
merendero y aparece pues un merendero nuevo, sí, ya lo hemos conocido, yo conocí por lo menos ya el nuevo. Pozos para nadar, un poco, y términos que yo no los conozco, la casica de la reina, que tiene estalactitas, yo no sé cuál será, el Pico Nabo, sí, el poblado ibérico de Altomira, camping en San Blas, dicen, ¿por qué no? El lugar ideal sería San Blas para hacer un camping, pues ahí lo tenemos, la piscina, lo mismo, destaca la labor repobladora del grupo vinícola, se alegra de la mejora en la iluminación de las calles, del plan urbanístico donde hay que contemplar un polígono industrial en condiciones, y otros términos, la fuente del balconico, paseo de tiretes, que vosotros mejor que yo lo sabréis. Mari Carmen a lo mejor me coge y me pega un repaso luego, pero yo de momento no los conozco. Paseo de tiretes. Hablas del balconito, ¿qué es eso? Pues él un poco lo dice como las zonas bonitas. El Teatro Camarón le preocupa también, hay 2 cines ya, el Teatro Camarón está en desuso, y se plantea cuál podría ser la utilidad. En sanidad, la estación depuradora de agua, pues la necesidad, pues problemas actuales de perros, de basuras. Se queja de que se van retirando las fuentes públicas. Dice que no todos en Segorbe tienen agua corriente, y se queja un poco de esto. Saluda pues el ambulatorio del seguro de enfermedad, el turismo como siempre, con el agua tan buena que tenemos, la cantidad de agua que tenemos, el aire tan bueno que se respira, la gastronomía tan rica, pues hay que todo esto darle publicidad. Sanidad, pues cuando la Caja de Ahorros regala la ambulancia, dona la ambulancia, las campañas de vacunación que todos hemos conocido. Y esto también podría ser interesante para los arqueólogos, digo yo, porque es que Montserrat da noticias que puede que no sean del todo conocidas por todos. El derribo de los restos del Torrejón, dice, por allí pasaba una calzada romana. Lo derriban el ayuntamiento pues porque está lleno de ratas, es un nido de ratas, porque son pajares, pero ahí está, y aún da más noticias de este famoso Torrejón o Torreón. Yo no soy arqueólogo ni soy tampoco autoridad. Pues él está hablando de que tiene ahí un valor, calzada romana, no sé si será una exageración, pero es un poco para, es que lanza muchas ideas que la biblioteca del obispo Juan Bautista Pérez, claro, pues él escribe para el diario de Teruel, siempre que puede, pues dice cosas de Segorbe que tienen que ver con Teruel, y en este caso pues nos habla de que procede de la zona de Gúdar, este obispo de Segorbe, turolenses insignes en Segorbe, segorbinos ilustres, dedica artículos a Pau, dedica artículos a Cervera, a Gius, el ducado de Segorbe, el museo arqueológico que quieren crear entonces en la torre de la cárcel, y dice, y me gustaría saber si esa noticia se confirma, Rafa, que entonces había 20 molinos ibéricos. Dice, en agosto de este año había 20 molinos ibéricos. Yo no sé lo que habrá pasado, si estarán o no. Jaime Faust como cronista, pues consigue que los cronistas del reino se reúnan en Segorbe, ciclos de conferencia, un artículo, luego lo comentaré de Ernesto Bonet, el acueducto romano, la caída de la canal metálica, que esa ya me pidió a mí aquí en Segorbe, y lo recuerdo también perfectamente, aparece entre sus noticias. Navarro Reverter es una de las figuras que reivindica él en sus escritos la importancia que para Segorbe tuvo Navarro Reverter. Hay una carta también de unos... Este no es un artículo de él, este es un recorte que él se va guardando cosas que pueden interesarle a él para futuros artículos. Premios literarios. Gisper, me he acordado de ti cuando lo vi, pues no sé, en Castellón, pues el segorbino, tal. Él hace propaganda de Segorbe. El segorbino Luis Gispera queda campeón en el concurso de literatura, tal. Aparece por ahí. El grupo folclórico del Frente de Juventudes, que consigue la recuperación del bolero, de la jota, de los fandanguillos de Segorbe, la guía de Segorbe monumental, que echa de menos, noticias de la banda de música, lo que hemos comentado antes, Romualdo Amigó, la recuperación, la labor de recuperación, la creación del Museo Catedralicio. Y luego por las exposiciones de pintura da siempre reseña y da una noticia, dice, la exposición de pintura, yo no sé Pachi si estará muy de acuerdo, se debe a la labor de un pintor, no dice de brocha gorda, dice un pintor de paredes, Nemesio, sí, Nemesio, su padre, Ángel Nemesio Palomar, que con el alcalde Juan Rives estuvo empeñado y lo sacó adelante junto con y ojo, quienes venían quienes participaban, fíjense qué nombres, Porcar, General La Huerta, Gil Silvestre, que por lo visto es pintor de Castelnuovo,
yo no lo conozco, quiero decir, yo traigo todo esto. Genaro Lahuerta, que veraneaba en un pueblo de por aquí cerca. Este sí que lo llegué a conocer, el pintor franciscano, pues Eugenio Silvestre, la Orquestina Palanquia, representaciones teatrales, el valor de los fondos de las Agustinas, ventas que salen al mercado, una cruz que procede de la cartuja de una propiedad particular. Y una noticia para mí que la subrayo y para mí muy importante. Levanta la liebre de la posibilidad de que, una noticia luego la veremos, un pequeño recorte de prensa, que recoge, no es de él, el tío Miguel Rosalea, pionero del cine en España. Yo no había oído hablar nada más que del cine Rosalea, pero ahí está la noticia para quienes, ahí la tienen, sobre el nombre de un cine, del 18 de octubre del 53, aquí sí que pone la fecha, porque no siempre lo pone. Recoge muchísima información, todo lo que sale por ahí, de Segorbe, de la comarca, lo recorta, y ahí está. Las fiestas y deportes, pues bueno, esto ya... Hay una descripción muy bonita, esa también valdría la pena reproducir porque es bellísima, además de un valor etnológico, la descripción de la romería de la Cueva Santa que hace Ernesto Bonet, preciosa y larga. Yo desde luego, que hemos vivido muchas veces, nada que ver con cómo iban antiguamente, era muy bonita, es muy bonita. De fútbol, pues bueno, Nico sale ahí en 2 o 3 fotografías, claro, nosotros lo hemos conocido un poco, hemos oído hablar de él, pero ahí está. Baloncesto, balonmano, ciclismo, colindicultura, atletismo, con muchísimas noticias y con todos sus protagonistas. Pone las alineaciones de todo. Yo aún recojo unas cuantas. Alineaciones de los del baloncesto, etc. Igual está también Gispert por allí jugando alguna de estas cosas. Los resultados deportivos. En este sentido se mostró como un hombre muy pionero de la información deportiva. Plaza de Toros en Segorbe. Toros en Segorbe, ¿cómo se llama? Vicente Pedro Martínez, el fenomenal diestro de Segorbe. Ahí lo tienen, yo no sé quién será, pero ahí está. Las comisiones de fiestas, él está integrado plenamente y están en los bonos que había que pagar, pues ahí estaba él también. Ahí tenéis a Rubico, pero las 2 fotos son de él, lo que pasa es que las copias, pero ahí están. Lo que no sabemos es en qué periódico para ir a una hemeroteca, pero ahí están. Aún hay otra foto de él. Y luego, pues ya para terminar, un poco 2 palabras sobre el archivo Montserrat Clavero. Primero agradecer a la familia, como he dicho al principio, todas las facilidades que me han dado. Es un archivo formado por documentos personales, periódicos, revistas, hojas sueltas, recortes de artículos, folletos, programas, invitaciones, que se salvaron del fuego, porque también hubo, cuando tuvo los problemas políticos, Basilisa le pegó fuego a buena parte. Eso es lo que ha quedado. Eso es lo que yo he podido consultar. Y luego los álbumes de recortes que citaba antes. Hay una treintena de álbumes que yo no sé si habría más, si se habrán perdido, pero son riquísimos de contenidos. Recortes de prensa desde el año 51, hemos visto, desde el año, luego veremos. Ahora, no siempre pone el autor, porque él recorta y pega. A veces, pues, cuando ya has visto muchos, te haces, mira, esto es de las provincias, o este es de Levante por la firma, porque firma Purín Caro. Pero te puedo dar una idea, pero hay muchos otros que no se pueden saber, no los conocemos. Y luego, pues, mi pequeño homenaje también a Basilisa, porque es una foto de Narciso Chiva. También quiero darle las gracias a él, pues porque Basilisa, para mí Antonio Montserrat es el marido de Basilisa. ¿Qué queréis que os diga? Ernesto Bonet sí que quería dedicar unas palabras, porque hay una veintena larga de artículos dentro del mismo epígrafe desde Segorbe. Debió tener buena relación con Montserrat, pues porque bajo la misma cabecera, algunos firma Rodríguez Culebras, como he dicho, pero Bonet firma 20 y tantos. Era entonces teniente alcalde de Segorbe, diputado provincial, y ya digo, la descripción de la romería de la Cueva Santa que hace, de las viejas romerías de la Cueva Santa, es de un valor etnológico y de una belleza muy grande. Para mí eso merecería lo mismo que la guía económico-social de Segorbe. Son dos textos que deberían reproducirse. Medalla de Oro Cisneros y muy activa participación Bonet en aquellos primeros años del instituto, dando conferencias por todos los lados. Esto es el álbum número 2.
para que veáis un poco. En este pone algo en la portada, porque en los demás no pone nada. Recortes de periódicos del año 50 y algunos del 51, que hacen referencia a Segorbe, que tienen que ver con la comarca, etcétera, etcétera. Antonio Montserrat García, en su domicilio de Segorbe, año 1950. De gran valor, de gran valor. ¿Qué criterios tiene para recoger recortes? Porque hay muchos criterios. Pues, por ejemplo, primero y principal, Segorbe, la ciudad, la comarca, la diócesis, segorbinos y justos. Valdusó le interesa mucho, no sé por qué. El Rincón de Ademuz, no, cosa que no es extraña porque formaba parte del obispado durante mucho tiempo. Teruel, por supuesto, agricultura, industria, comunicaciones, turismo, viviendas, alquileres. Él está alquilado, entonces vive alquilado, y toda la legislación y todas las cosas que salen de alquileres se la recorta y se la guarda. Enseñanza, sobre todo lo que tiene que ver con institutos laborales, bibliotecas, corresponsalías, cronistas oficiales, Esperanto, Gibraltar, Franco, la Falange, etcétera. Recoge de muchas cosas. Y ya pues un poco como conclusiones, aquí las pueden ver. Genio periodístico y amor a Segorbe, es la primera en la frente. O sea, eso es clave. La calidad literaria de sus escritos. Ya lo hemos visto en las 2 o 3 frases que hemos comentado de él. También destacar otra circunstancia. Lucha es un periódico del movimiento, pero que tiene cierta apertura, que se deja criticar, que no es para tanto, que hay también, pues, hay más apertura de la que parece. La necesaria industrialización para paliar la emigración a las ciudades, la modernización del sector agrario, críticas muy fuertes al olvido de la comarca con relación a la capital de la provincia, pionero del periodismo deportivo, gran bagaje intelectual, y también un poco pues la perspicacia que tuvo para recoger toda esa información, que muchas veces lo hace para preparar futuros artículos de él. Es un poco como Google, es un poco como el Espasa, se está recogiendo información que puede ser útil para futuros artículos, eso se ve clarísimo. Por ejemplo, de Levante guarda todo un suplemento de agricultura, pero que son ciento y pico números, o sea, es un suplemento. Otros de valencianos ilustres que hacen las provincias, todo eso lo guarda y es muy previsor. Ahí tenemos una foto muy bonita, sacada de un periódico, con Purín Carrota a la izquierda y luego su hermana, que está en otro recorte de él, no lo he buscado, estaba allí en el recorte. Y luego los anexos que ponemos en nuestro trabajo, esto es importante, la relación de artículos desde Segorbe, de Montserrat y de otros colaboradores, pero casi todos, el 99% de él. Artículos de Montserrat en otros periódicos, la relación. Artículos sobre Segorbe y la comarca que hay en los álbumes, en los recortes del archivo de Montserrat, clávelo. Y luego, pues, la biblioteca y la hemeroteca que sobrevivió a los expurgos, al miedo que pudo tener Baselisa de pegarse al fuego. Y aquí también, se me olvidó decirlo el otro día, cuando presentamos lo del ICAP, cuando ves la biblioteca de Montserrat te das cuenta de que no es muy grande, hay también pues alguna historia del anarquismo, pero tampoco suele ser muy política, pero tiene, la mayor dimensión está dedicada, ¿sabéis a qué? Al boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Y lo traigo aquí, y se me olvidó decirlo cuando cuando presentamos la voz de Segorbe en el ICAP, porque conociendo la modestia de medios, las limitaciones de medios que tuvo Montserrat y su familia, el poco inconveniente que tuvo, el cariño que tuvo en suscribirse a la revista intelectual más importante de la provincia castellana. Lo digo también como un llamamiento a todos, para que no se descuide un poco la labor que se hace desde la Asociación Navarro Reverter, como desde el Instituto de Cultura del Alto Palancia, con muy pocos socios, con una supervivencia que a veces puede estar en entredicho y que por poco dinero pues es un apoyo muy fuerte para las instituciones, para estas instituciones, el contar con el apoyo. Yo termino ya con esta frase del propio Montserrat y con su imagen. Se está autodefiniendo, nos está autodefiniendo. Los segorbinos somos así. Decimos que los labradores meten la cabeza en el surco, pero los demás todavía no la hemos levantado de él. Nada más, muchas gracias.
este libro yo creo que es de lectura indispensable para todos aquellos que quieran conocer la historia de estos 8 años de un Segorbe que muchos conocimos en nuestra infancia. Y desde luego para los que se dedican a la historia, los historiadores, creo que es un manual de obligado cumplimiento. Dicho esto, sí que antes de pasar a retirar el libro y a que se lo firme a los que quieran que se lo firme, obsequiamos con el libro uno para cada uno de los presentes, y lo de firmar déjalo porque... No, bueno, eso ya es una cosa opcional.